Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Galáctica de Ciencias Avanzadas se enorgullecía de su precisión. Cada pasillo brillaba con una perfección matemática. Cada aula vibraba con el caos controlado de 1000 mentes brillantes compitiendo por la superioridad numérica. Las clasificaciones se actualizaban cada hora en pantallas holográficas que dominaban las áreas comunes como dioses digitales exigiendo adoración. Los estudiantes se reunían bajo estos brillantes monumentos al logro académico, señalando sus posiciones con el fervor de corredores de bolsa observando las fluctuaciones del mercado. Era, según todos los estándares medibles, la institución educativa más prestigiosa de la galaxia conocida, lo que hacía aún más divertido que nadie pudiera explicar por qué habían aceptado a una humana. La decisión había provocado 3 investigaciones formales, 2 incidentes diplomáticos y un artículo académico particularmente acalorado titulado La imposibilidad estadística de la inteligencia en habitantes de mundos letales. La delegación Velari había amenazado con retirar su financiación. El colectivo cristalino había cuestionado el compromiso de la academia con el rigor intelectual. Incluso los representantes de Aquarian, notoriamente relajados, habían levantado lo que en su especie pasaba por cejas. Sin embargo, allí estaba Kira Blackwood, con sus 1,68 metros de imposibilidad biológica, haciendo cola para recibir cubos de proteína sintética en la cafetería como si perteneciera al lugar, algo que, según todos los modelos predictivos desarrollados por las mejores mentes de la galaxia, absolutamente no era cierto. El algoritmo de admisión de la academia era legendario por su eficiencia despiadada. Procesaba solicitudes de 17.000 especies a través de 47 sectores, sopesando factores que iban desde la capacidad craneal hasta la tolerancia a la presión atmosférica. La lista de espera contenía seres que podían realizar cálculos cuánticos mientras dormían y otros que se comunicaban mediante la manipulación controlada de campos gravitacionales. Los humanos, por el contrario, provenían de un planeta donde la principal presión evolutiva implicaba no morir horriblemente. Su mundo natal, Terra, estaba clasificado como un mundo letal de clase 12, una designación que hacía estremecer incluso a las especies más resistentes. La tasa de supervivencia para las especies no nativas que visitaban la Tierra era aproximadamente del 14%, y eso con trajes ambientales completos y apoyo médico. El hecho de que Kira se hubiera colado de alguna manera a través del proceso de selección de la academia era un milagro burocrático o una broma cósmica. La opinión popular se inclinaba fuertemente hacia lo último. «Mírala», susurró Scar, un Mantarion cuya especie había dominado los viajes interestelares mientras los humanos aún estaban descubriendo el fuego. Sus 4 ojos seguían los movimientos de Kira con la misma fascinación que uno podría reservar para un cultivo de bacterias particularmente interesante. Ni siquiera revisa las clasificaciones. Esta observación era precisa. Mientras otros estudiantes actualizaban sus posiciones obsesivamente, Kira trataba las pantallas de clasificación con la misma atención que le daba a los carteles de información nutricional de la cafetería, es decir, ninguna en absoluto. Su desempeño académico respaldaba esta aparente indiferencia, notas mediocres en física teórica, puntuaciones promedio en xenobiología, notas aceptables en mecánica cuántica. Asistía a las conferencias, entregaba las tareas a tiempo y participaba en grupos de estudio con el entusiasmo de alguien que cumple una obligación social en lugar de perseguir la iluminación intelectual. Era francamente insultante para todos los que habían sacrificado años de sus vidas para ganar un lugar allí. Los gemelos Boran, que y Cies, habían realizado ayunos rituales durante 3 ciclos orbitales para mejorar sus capacidades cognitivas antes de postularse. Ahora mantenían una sincronización perfecta en todas las materias, su conciencia compartida permitiéndoles procesar información a velocidades que hacían que el aprendizaje convencional pareciera peatonal. Actualmente ocupaban los puestos 47 y 48 respectivamente. Una posición que defendían con precisión matemática. Quizás, sugirió que durante una de sus comidas compartidas, la humana sirve como un grupo de control, una línea base contra la cual nuestros logros pueden medirse adecuadamente. Un ejemplo vivo de mediocridad, coincidió Cies,
sus voces gemelas creando armonía incluso en una conversación casual. ¡Qué maravillosamente científico! Kira, sentada a 3 mesas de distancia con un grupo mixto de estudiantes de nivel medio, parecía ajena a tal especulación. Se reía de algo que dijo un ingeniero colosiano, el sonido incongruentemente cálido en un espacio diseñado para la excelencia competitiva. Sus hábitos de estudio eran igualmente desconcertantes. Mientras otros se enterraban en bases de datos especializadas y matrices de probabilidad, a ella se le podía encontrar leyendo relatos históricos o navegando por archivos culturales que no tenían relación con ningún plan de estudios actual. El sistema de clasificación en sí era una obra maestra de ingeniería académica. Los estudiantes ganaban puntos a través de exámenes, contribuciones de investigación, evaluaciones de pares y algo llamado evaluaciones de flexibilidad cognitiva. El algoritmo se actualizaba constantemente, teniendo en cuenta factores como trayectorias de mejora, índices colaborativos y proporciones de rendimiento bajo estrés. Aquellos en el top 50 recibían acceso prioritario a laboratorios avanzados. El top 20 ganaba la tutoría de profesores distinguidos. Al top 10 se le garantizaba la colocación en las instituciones de investigación más prestigiosas de la galaxia. Todos los demás enfrentaban la posibilidad muy real de regresar a casa como notas al pie educativas. La presión era exquisita en su intensidad. Los estudiantes calibraban sus ciclos de sueño para una retención óptima. Calculaban la ingesta nutricional para maximizar la eficiencia neuronal. Algunas especies alteraban su bioquímica mediante técnicas de meditación que bordeaban la evolución autoinducida. Kira, mientras tanto, parecía tratar toda la experiencia como unas vacaciones extendidas. Exploraba las instalaciones recreativas de la academia con genuina curiosidad, participaba en programas de intercambio cultural que no ofrecían crédito académico y mantenía un horario de sueño que sugería una confianza suprema o una completa resignación al fracaso. Es fascinante, observó la doctora Tara, la principal especialista de la academia en xenopsicología comparada, durante una reunión de la facultad. Sus escáneres neurológicos no muestran ninguno de los marcadores de estrés que asociamos con entornos académicos de alto rendimiento. O ha alcanzado un nivel de condicionamiento mental que no entendemos, o está genuinamente despreocupada por su desempeño. Lo último parece más probable, respondió el profesor Corax, cuya especie había desarrollado la filosofía antes de inventar la rueda. Los humanos evolucionaron en entornos donde la supervivencia inmediata tenía prioridad sobre la planificación a largo plazo. Su arquitectura neuronal puede simplemente carecer de la capacidad para una presión académica sostenida. Esta teoría ganó tracción entre la facultad, particularmente después de que Kira obtuviera un decepcionante 63% en el examen integral de mitad de espectro. La prueba cubría material que cualquier estudiante serio debería haber dominado para el tercer mes. Su desempeño sugería profundas discapacidades de aprendizaje o una incompatibilidad fundamental entre la cognición humana y el trabajo académico avanzado. Los otros estudiantes encontraron sus resultados extrañamente reconfortantes. He aquí la confirmación de que el orden natural permanecía intacto, la inteligencia se correlacionaba con el avance evolutivo. Las civilizaciones complejas producían mentes superiores. El universo volvía a tener sentido. La reacción de Kira a sus puntuaciones mediocres fue característicamente decepcionante. Revisó sus errores con la misma atención metódica que le daba a todo lo demás, tomó notas en sus archivos personales y continuó asistiendo a conferencias como si nada hubiera cambiado. Sus compañeros de grupo de estudio ofrecieron un aliento compasivo que ella aceptó con graciosa indiferencia. No te preocupes por las clasificaciones, dijo Tis, una serpentina cuya especie se comunicaba a través de pulsos electromagnéticos. Hay muchos caminos hacia el éxito. Gracias, respondió Kira, aunque su tono sugería que no había estado preocupada en primer lugar. A medida que avanzaba el semestre, la presión académica alcanzó niveles que habrían sido considerados tortura en varios mundos. Los estudiantes competían por el tiempo de laboratorio con la intensidad de guerreros reclamando territorio. Los grupos de estudio se disolvieron en redes de espionaje donde la información se convirtió en moneda de cambio. Las pantallas de clasificación se actualizaban con tanta frecuencia que parecían teletipos financieros durante crisis bursátiles. A través de todo ello, Kira mantuvo su inexplicable serenidad.
Se la podía encontrar en los lugares más inesperados, leyendo sobre antiguas rutas comerciales en la sección de lingüística o revisando estudios geológicos de mundos que nunca visitaría. Sus profesores comenzaron a verla con una mezcla de lástima e interés antropológico, como investigadores estudiando un espécimen particularmente dócil. La única vez que alguien la había visto mostrar algo parecido a la ambición académica fue durante los ejercicios prácticos. El trabajo de laboratorio parecía involucrarla de maneras que el estudio teórico no lograba. Abordaba los procedimientos experimentales con precisión metódica, aunque sus técnicas a menudo se desviaban de los protocolos establecidos de maneras que ponían nerviosos a los instructores. Improvisado, notó la doctora. Velara después de observar a Kira recalibrar una cámara de resonancia cuántica utilizando métodos que no deberían haber funcionado pero que de alguna manera lo hicieron. La mayoría de las especies siguen procedimientos establecidos porque representan soluciones optimizadas. Los humanos parecen tratar los protocolos como sugerencias. Pensamiento peligroso, respondió el profesor Corfax. La innovación sin fundamento conduce a fallos catastróficos. Sin embargo, las soluciones improvisadas de Kira rara vez fallaban. Simplemente funcionaban de manera diferente a lo esperado, logrando los resultados deseados a través de enfoques que tenían sentido teórico solo en retrospectiva. Sus compañeros de laboratorio aprendieron a anticipar estas desviaciones creativas, aunque nunca entendieron del todo el razonamiento detrás de ellas. El anuncio del examen integral final llegó con toda la ceremonia de una proclamación religiosa. Esta evaluación legendaria había determinado el destino de los estudiantes durante más de 3 siglos. Su reputación se construyó sobre las ruinas de innumerables carreras académicas. El examen duraba 72 horas y cubría todas las disciplinas principales impartidas en la academia. Era adaptativo, ajustando su dificultad en función del desempeño individual. Era integral, incorporando aplicaciones prácticas con conocimientos teóricos. Era, según toda la documentación disponible, absolutamente despiadado. Los poseedores de récords anteriores habían logrado puntuaciones que se convirtieron en parte del folclore académico. Zack el Iluminado había obtenido un 94,7%, una hazaña que aseguró su posición como el xenobiólogo más célebre de la historia galáctica. La entidad cristalina conocida como Pensamiento Perfecto 17 había obtenido un 96,2% a través del puro procesamiento computacional. El récord actual de 97,4% pertenecía al tejedor de mentes Keyot, cuya especie podía remodelar literalmente sus redes neuronales para un rendimiento óptimo. Estas puntuaciones representaban el pináculo absoluto del logro académico. Eran monumentos intocables a la perfección intelectual, puntos de referencia que existían más para la inspiración que para una aspiración realista. El examen en sí tuvo lugar en la instalación más segura de la academia, un complejo de cámaras diseñadas para evitar cualquier forma de trampa o asistencia externa. Los estudiantes fueron aislados en cápsulas individuales equipadas con todos los recursos posibles que pudieran necesitar. Las preguntas llegaban a través de canales encriptados cuánticamente, cada una diseñada para llevar a los examinados a sus límites absolutos. La preparación para el final se convirtió en una obsesión en toda la academia. Los estudiantes adoptaron regímenes de entrenamiento que se asemejaban a campañas militares. Los gemelos Boran sincronizaron sus horarios de estudio al minuto. Star se sometió a un mes de privación sensorial para agudizar su enfoque. Tis modificó sus patrones electromagnéticos para optimizar el procesamiento de información. Incluso los estudiantes de menor rango se lanzaron a sesiones de estudio desesperadas, sabiendo que un desempeño excepcional en el final podría salvar carreras académicas que de otro modo serían decepcionantes. Los grupos de estudio se fragmentaron a medida que la competencia abrumaba a la colaboración. La biblioteca se convirtió en un campo de batalla donde el espacio de la mesa se reclamaba mediante la vigilancia y se defendía mediante el agotamiento. La rutina de preparación de Kira era predeciblemente desconcertante. Continuó con sus hábitos de lectura eclécticos, profundizando en temas que no tenían conexión aparente con el contenido esperado del examen. Estudió lenguas extintas y tecnologías obsoletas. Revisó relatos históricos de civilizaciones fallidas y rebeliones exitosas. Sus profesores comenzaron a preguntarse si había sufrido algún tipo de colapso psicológico. Quizás, sugirió el Dr. Belterup,
deberíamos considerar brindar apoyo adicional. La mente humana puede no estar equipada para este nivel de estrés académico. La sugerencia provocó debate entre el profesorado. Algunos argumentaron que la intervención sería injusta para otros estudiantes. Otros se preocuparon por la reputación de la academia si su primer estudiante humano sufría un colapso mental completo durante el examen final. El compromiso fue monitorear de cerca la condición de Kira mientras se le permitía continuar con sus métodos de preparación poco ortodoxos. El día del final llegó con toda la fanfarria de una ejecución. Los estudiantes entraron en sus cámaras de examen individuales con expresiones que iban desde una determinación sombría hasta un pánico apenas controlado. Toda la facultad de la academia se reunió en el centro de observación, observando lecturas biométricas de cientos de las mentes más brillantes de la galaxia mientras se enfrentaban a la prueba definitiva de sus habilidades. Kira entró en su cámara con la misma actitud casual que aportaba a todo lo demás. Sus signos vitales no mostraron ninguno de los marcadores de estrés elevados exhibidos por otros estudiantes. Sus patrones de actividad cerebral sugerían a alguien preparándose para una conferencia de rutina en lugar de un examen que definiría su carrera. Las primeras preguntas aparecieron en su terminal exactamente a las 8 horas. Comenzaron de manera bastante simple, probando conceptos fundamentales en matemáticas y física. La mayoría de los estudiantes atravesaron estas secciones preliminares a toda velocidad, ansiosos por acumular puntos fáciles antes de encontrar material más desafiante. El enfoque de Kira fue característicamente metódico. Leyó cada pregunta completamente antes de comenzar su respuesta. Verificó 2 veces sus cálculos. Mostró su trabajo con meticuloso detalle. Su progreso parecía casi pausado en comparación con el ritmo frenético establecido por otros examinados. Hacia la hora 6, el examen había escalado a problemas que requerían genuina creatividad. Los estudiantes se encontraron enfrentando escenarios que exigían la integración de múltiples disciplinas. Las preguntas se volvieron menos sobre conocimientos memorizados y más sobre la resolución adaptativa de problemas. Aquí fue donde la mayoría de los examinados comenzaron a luchar. Los gemelos Boran, a pesar de su preparación sincronizada, encontraron que su conciencia compartida se convertía en una desventaja a medida que dudaban de las intuiciones del otro. El enfoque mejorado de Star se convirtió en una visión de túnel que le impedía ver conexiones más amplias. Incluso los estudiantes más preparados comenzaron a mostrar signos de fatiga mental. Las métricas de rendimiento de Kira permanecieron estables. Sus tiempos de respuesta se mantuvieron consistentes. Sus indicadores de estrés mostraron niveles que habrían sido normales para alguien tomando un cuestionario informal. Los observadores en la estación de monitoreo de la facultad comenzaron a prestar más atención a su cápsula de examen. «O ha logrado un condicionamiento mental perfecto», murmuró la doctora Velara, «o no tiene idea de lo difíciles que se supone que son estas preguntas». El examen entró en su fase más brutal durante el segundo día. Las preguntas ahora requerían que los estudiantes sintetizaran información de campos que rara vez se cruzaban. Un problema podría combinar mecánica cuántica con xenobiología, y luego agregar elementos de análisis histórico y planificación estratégica. Estos desafíos habían roto a algunas de las mentes más brillantes de la historia galáctica. La mayoría de los estudiantes estaban luchando visiblemente ahora. Las lecturas biométricas mostraron niveles elevados de cortisol, aumento de la actividad neuronal y signos de sobrecarga cognitiva. Algunos ya habían alcanzado sus puntos de quiebre, enviando respuestas incompletas en lugar de arriesgarse a un agotamiento mental completo. Kira continuó su progreso constante como si nada hubiera cambiado. Sus respuestas se volvieron más detalladas y sofisticadas, pero su enfoque siguió siendo exasperantemente consistente. Leía con cuidado, pensaba a fondo y respondía exhaustivamente. Su cápsula de examen se convirtió en una burbuja de calma en un océano de pánico académico. El equipo de observación de la facultad se encontró agrupándose alrededor de su estación de monitoreo. Su desempeño se estaba volviendo imposible de ignorar, aunque nadie quería expresar lo que comenzaban a sospechar. Su integración de respuestas es notable, admitió el profesor Corfax. Está conectando conceptos que nuestros mejores estudiantes luchan por manejar individualmente. El último día del examen empujó más allá de la simple evaluación de conocimientos hacia reinos que bordeaban el arte intelectual.
Los estudiantes enfrentaron problemas que no tenían soluciones establecidas, escenarios que requerían saltos creativos más allá del pensamiento convencional. Estas preguntas separaban al verdadero genio del mero logro académico. En este punto, el agotamiento había reclamado a la mayoría de los examinados. Incluso aquellos que aún respondían preguntas mostraban una grave degradación en la calidad de la respuesta. El examen había logrado su propósito de encontrar límites absolutos, empujando a cada participante hacia el fracaso cognitivo completo. Los signos vitales de Kira permanecieron inquietantemente estables. La calidad de sus respuestas, en todo caso, había mejorado a medida que avanzaba el examen. Abordaba cada nuevo desafío con la misma precisión metódica, pero sus respuestas ahora mostraban niveles de perspicacia que hacían que sus observadores se sintieran profundamente incómodos. Una pregunta final apareció a las 7:59 horas del tercer día. Era legendaria entre el profesorado de la academia, un problema tan complejo que nunca había sido resuelto por completo por ningún examinado anterior. Se esperaba que los estudiantes proporcionaran soluciones parciales, demostrando su enfoque en lugar de lograr una resolución completa. La pregunta presentaba un escenario que involucraba una colonia fallida en un mundo letal no muy diferente a la Tierra. Múltiples sistemas estaban cayendo en cascada hacia el fallo. Las tensiones políticas amenazaban con una guerra civil. La escasez de recursos exigía elecciones imposibles. La pregunta pedía una estrategia de supervivencia integral que abordara factores tecnológicos, sociales y psicológicos simultáneamente. La mayoría de los estudiantes apenas habían comenzado sus respuestas cuando el tiempo expiró a las 8 horas. Las cápsulas de examen se sellaron automáticamente, transmitiendo los conjuntos de respuestas finales a los algoritmos de calificación más sofisticados de la academia. Normalmente, los resultados tardarían varios días en procesarse dada la complejidad de evaluar respuestas creativas a desafíos sin precedentes, pero las puntuaciones preliminares comenzaron a aparecer en cuestión de horas. A medida que los sistemas de calificación trabajaban a través de secciones objetivas antes de abordar las evaluaciones subjetivas, los primeros resultados confirmaron las expectativas de todos. Star se había desempeñado admirablemente, obteniendo una puntuación proyectada en los bajos 80. Los gemelos Boran habían sincronizado su camino hacia marcas coincidentes en los 70 medios. Tis había logrado un respetable 79% a pesar de los problemas de interferencia electromagnética. Estas puntuaciones representaban un excelente logro académico bajo cualquier estándar razonable. Los estudiantes que obtenían calificaciones superiores al 70% tenían prácticamente garantizada la colocación en prestigiosos programas de posgrado. Las puntuaciones superiores al 80% abrían puertas a puestos de investigación con los que la mayoría de los seres solo podían soñar. Pero a medida que los sistemas de calificación procesaban secciones más complejas, algo sin precedentes comenzó a surgir de los flujos de datos. Las puntuaciones preliminares de Kira no eran solo buenas, eran imposibles. Sus secciones de matemáticas mostraron una precisión perfecta en problemas que típicamente reclamaban el 30% de los puntos disponibles solo por errores computacionales. Sus respuestas de física demostraron una comprensión de principios que la mayoría de las especies requerían décadas para captar completamente. Sus evaluaciones de biología revelaron ideas que sugerían un genio intuitivo o acceso a información que no debería existir. Pero fueron sus respuestas a los problemas de síntesis creativa las que realmente desafiaron toda explicación. Había encontrado conexiones entre campos dispares que los investigadores establecidos nunca habían considerado. Sus soluciones eran elegantes, prácticas y teóricamente sólidas de maneras que hacían que los profesores más distinguidos de la academia cuestionaran su propia experiencia. Una última pregunta. El legendario escenario de supervivencia de la colonia había recibido su primera solución completa en 3 siglos de historia de exámenes. La respuesta de Kira era una obra maestra de pensamiento integrado. Había abordado cada aspecto de la crisis a través de enfoques que reconocían la naturaleza interconectada de los desafíos de supervivencia. Sus soluciones tecnológicas tenían en cuenta las limitaciones de recursos. Sus estrategias sociales incorporaban factores psicológicos. Su cronograma era realista. Su metodología era brillante. También era distintiva y reconociblemente humana en su enfoque. Donde otras especies podrían haberse centrado en soluciones tecnológicas o ingeniería social,
Kira había elaborado una respuesta que trataba la supervivencia como un desafío adaptativo. Sus estrategias enfatizaban la flexibilidad sobre la optimización, la resiliencia sobre la eficiencia. Había abordado el problema no como un ejercicio académico, sino como una crisis práctica que requería soluciones creativas inmediatas. El algoritmo de calificación luchó por asignar una puntuación numérica a las respuestas que excedían sus parámetros de evaluación. Múltiples comités de la facultad convocaron sesiones de emergencia para verificar los resultados. Se consultó a revisores externos para garantizar que los sistemas de puntuación no hubieran funcionado mal. Cuando las puntuaciones finales aparecieron en las pantallas de clasificación de la academia, los números crearon un silencio que se extendió por las áreas comunes como una onda de choque psicológica. Kira Blackwood, 387,6% del récord anterior. Los sistemas de visualización diseñados para manejar puntuaciones dentro de los rangos esperados habían requerido una recalibración de emergencia para acomodar números que no deberían haber sido posibles. Su desempeño no solo había roto el récord existente. Había redefinido lo que podía significar el logro académico. Los estudiantes se reunieron alrededor de las pantallas de clasificación con incredulidad atónita. Los miembros de la facultad abandonaron sus reuniones programadas para mirar resultados que desafiaban todo lo que creían entender sobre la inteligencia, la educación y la naturaleza fundamental de la competencia académica. Los gemelos Boran se quedaron congelados bajo la pantalla principal, su conciencia sincronizada luchando por procesar información que contradecía su visión del mundo. Los 4 ojos de Star parpadearon en patrones que sugerían un pensamiento profundo o un fallo completo del sistema. Incluso los patrones electromagnéticos de Tis mostraron signos de confusión. La reacción de Kira a su logro sin precedentes fue característicamente decepcionante. Miró las puntuaciones con leve interés, asintió como si confirmara algo que ya sabía y se dirigió a la cafetería para sus habituales cubos de proteína sintética. Las secuelas de su desempeño enviaron ondas de choque a través de las instituciones académicas de toda la galaxia. Se formaron comités de investigación para analizar sus respuestas al examen. Los xenopsicólogos publicaron artículos intentando explicar cómo la arquitectura cognitiva humana podía producir tales resultados. Los algoritmos de admisión de la academia se sometieron a una revisión completa para entender cómo su proceso de selección había fallado tan espectacularmente. Pero quizás el impacto más significativo fue filosófico más que práctico. La revelación de que una especie descartada como intelectualmente inferior pudiera lograr un éxito académico tan notable forzó una reconsideración fundamental de la inteligencia misma. La doctora Velara, en su investigación posterior, propuso que la historia evolutiva humana había producido ventajas cognitivas que las métricas académicas tradicionales no lograban reconocer. La supervivencia en un mundo letal requería adaptabilidad, creatividad y pensamiento integrador que el puro poder computacional no podía replicar. No optimizan para variables únicas, explicó en su artículo histórico. Optimizan para la supervivencia en entornos complejos e impredecibles. Esto produce una flexibilidad mental que los sistemas educativos convencionales no miden y no pueden replicar. El profesor Corax, inicialmente escéptico de las capacidades humanas, se convirtió en uno de los defensores más vocales de la reforma educativa. Sus escritos filosóficos sobre la naturaleza de la inteligencia ganaron nueva relevancia a medida que los académicos lidiaban con las implicaciones del logro de Kira. Quizás, reflexionó en un ensayo particularmente influyente, hemos estado midiendo las cosas equivocadas por completo. Celebramos la velocidad computacional y la capacidad de memorización mientras ignoramos la síntesis creativa que produce la verdadera comprensión. La academia misma experimentó cambios significativos en respuesta a lo que se conoció como el paradigma Blackwood. Los sistemas de clasificación se revisaron para tener en cuenta diferentes tipos de fuerza cognitiva. El desarrollo del plan de estudios incorporó enfoques que enfatizaban la adaptabilidad sobre la optimización. Los algoritmos de admisión se modificaron para reconocer el potencial que las métricas tradicionales podrían pasar por alto. Otras instituciones siguieron su ejemplo, reconociendo que los sistemas educativos de la galaxia podrían haber estado excluyendo sistemáticamente formas de inteligencia que podrían ofrecer contribuciones únicas al avance científico. Kira, mientras tanto, continuó sus estudios con el mismo enfoque metódico que había caracterizado todo su tiempo en la academia.
Su desempeño récord le había valido oportunidades de colocación en todas las principales instituciones de investigación en el espacio conocido, ofertas que llegaban con la frecuencia de la radiación de fondo cósmica. Aceptó un puesto en la División de Ciencias Fronterizas, una organización dedicada a explorar y colonizar entornos desafiantes. Sus colegas no se sorprendieron por esta elección. Alguien que había crecido en un mundo letal gravitaría naturalmente hacia un trabajo que otros consideraban imposiblemente peligroso. Su partida de la academia marcó el final de una era. Los futuros solicitantes humanos serían evaluados frente a expectativas imposiblemente altas, su desempeño medido contra logros que redefinieron la posibilidad académica. Pero quizás lo más importante es que el éxito de Kira había demostrado que la inteligencia era mucho más compleja y variada de lo que nadie había entendido previamente. Las instituciones educativas de la galaxia, obligadas a reconsiderar sus suposiciones más fundamentales, comenzaron a descubrir fortalezas cognitivas que nunca habían pensado en medir. Las pantallas de clasificación todavía se actualizaban cada hora en las áreas comunes de la academia, pero los estudiantes ya no se reunían bajo ellas con el mismo fervor religioso. Los números seguían siendo importantes, pero ya no parecían representar la verdad absoluta sobre el valor intelectual. Y en algún lugar de los archivos de las bases de datos más seguras de la academia, las respuestas del examen de Kira continuaban sirviendo como herramientas de enseñanza para los estudiantes que querían entender cómo podía verse el verdadero logro académico. Sus respuestas se estudiaban no solo por su contenido, sino por su enfoque, ejemplos de cómo diferentes tipos de mentes podían abordar los mismos desafíos de maneras radicalmente diferentes. Los sistemas educativos de la galaxia nunca volverían a ser los mismos. Todo porque una chica de un mundo letal había entrado en su institución más prestigiosa y había demostrado casualmente que habían estado pensando en la inteligencia de manera totalmente equivocada. 6 meses después de la graduación, comenzaron a filtrarse informes de la División de Ciencias Fronterizas que planteaban nuevas preguntas sobre las capacidades humanas. La primera misión de Kira había implicado establecer un puesto de investigación en Serion Prime, un mundo donde 3 intentos de colonización anteriores habían terminado en un desastre total. La combinación única del planeta de geología inestable, atmósfera tóxica y vida silvestre depredadora había derrotado algunas de las tecnologías de terraformación más avanzadas de la galaxia. La sesión informativa de la misión había estimado un 40% de probabilidad de fracaso total de la misión dentro del primer año. La mayoría de las especies habrían abordado tales probabilidades con una preparación extensa, sistemas de respaldo y planes de contingencia que abordaran cada catástrofe concebible. Los intentos de colonización anteriores habían seguido precisamente esta metodología, desplegando tecnologías redundantes y protocolos a prueba de fallos que deberían haber garantizado el éxito. El enfoque de Kira fue característicamente diferente. En lugar de luchar contra el entorno hostil del planeta, diseñó sistemas que trabajaban con su caos natural. Sus módulos de hábitat se construyeron para flexionarse en lugar de resistir la actividad sísmica. Sus procesos atmosféricos se adaptaron a las fluctuaciones químicas en lugar de mantener parámetros rígidos. Sus estrategias de gestión de la vida silvestre trataron a los depredadores nativos como parte del ecosistema en lugar de problemas a eliminar. Los resultados hablaron por sí mismos. 6 meses después del despliegue, el puesto de avanzada Serion Prime no solo sobrevivía, sino que prosperaba. La productividad de la investigación superó las proyecciones por márgenes que hicieron que los administradores cuestionaran sus métodos de recopilación de datos. El puesto de avanzada se había convertido en un modelo para técnicas de colonización sostenibles que otras especies se apresuraban a entender y replicar. Trata los desafíos imposibles como juegos de rompecabezas, informó el Dr. Timu, el xenobiólogo Kazari asignado para evaluar el éxito de la misión. Donde nosotros vemos obstáculos, ella ve oportunidades para la adaptación creativa. Este patrón se repitió en múltiples asignaciones. Cada vez que la División de Ciencias Fronterizas enfrentaba un desafío que había derrotado los enfoques convencionales, se encontraban recurriendo a su investigadora humana. Las soluciones de Kira no siempre eran elegantes según los estándares tradicionales, pero poseían una efectividad práctica que hacía que las preocupaciones teóricas parecieran irrelevantes. Su reputación comenzó a atraer la atención de sectores inesperados. Estrategas militares consultaron sus ideas sobre la guerra asimétrica.
Cuerpos diplomáticos estudiaron sus enfoques para la resolución de conflictos. Incluso la Federación de Comercio Galáctico buscó su opinión sobre escenarios de interrupción del mercado que sus modelos convencionales no podían predecir. El reconocimiento más significativo provino de la propia Academia de Ciencias. 3 años después de su graduación, establecieron la beca Blackwood, una subvención de investigación diseñada específicamente para apoyar enfoques no convencionales a desafíos científicos. Los primeros beneficiarios de la beca incluyeron individuos cuyas credenciales académicas habrían sido descartadas bajo los criterios de evaluación tradicionales. La doctora Velara, ahora sirviendo como directora de la beca, reflexionó sobre la transformación que el éxito de un estudiante había desencadenado en la cultura académica galáctica. Los cambios fueron mucho más allá de simples ajustes de políticas o modificaciones del plan de estudios. Representaron un cambio fundamental en cómo se entendía y valoraba la inteligencia. Pasamos siglos perfeccionando sistemas que medían tipos específicos de rendimiento cognitivo, observó durante un simposio de la facultad. Pero nunca nos preguntamos si esas mediciones realmente identificaban los tipos de pensamiento que resuelven problemas reales. El cuerpo estudiantil actual de la academia reflejaba esta nueva comprensión. Los algoritmos de admisión ahora ponderaban la resolución creativa de problemas junto con la capacidad computacional. Los sistemas de clasificación incorporaban el logro colaborativo en lugar del rendimiento puramente individual. El notorio examen final había sido rediseñado para recompensar el pensamiento innovador en lugar del recuerdo optimizado. Incluso los espacios físicos habían evolucionado. Los pasillos estériles de la competencia académica habían dado paso a entornos de aprendizaje colaborativo que fomentaban la interacción entre diferentes especies y estilos de pensamiento. Las pantallas de clasificación aún existían, pero compartían el espacio de la pared con exhibiciones de proyectos y galerías de logros colaborativos. El legado de Kira se extendió más allá de la reforma institucional. Sus respuestas al examen habían inspirado todo un campo de estudio dedicado a comprender la diversidad cognitiva entre especies. Los investigadores descubrieron que muchas civilizaciones poseían fortalezas intelectuales únicas que los sistemas académicos tradicionales habían pasado por alto sistemáticamente. La capacidad de los Aquarian para el reconocimiento de patrones en sistemas caóticos rivalizaba con cualquier sistema computacional. Los Khazari demostraron una comprensión intuitiva de los procesos biológicos que a otras especies les tomaba décadas analizar. Incluso las especies previamente descartadas como intelectualmente limitadas mostraron capacidades notables cuando se evaluaron a través de marcos apropiados. Fue una comprensión humillante para una galaxia que se había enorgullecido de su sofisticación intelectual. Las civilizaciones más avanzadas habían estado operando con puntos ciegos fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia misma. Sus sistemas educativos, diseñados para identificar y cultivar la brillantez, habían estado excluyendo sistemáticamente formas de genio que no podían reconocer. Y había hecho falta una chica de un mundo letal, abordando su examen más prestigioso con curiosidad metódica en lugar de desesperación competitiva, para revelar cuanto no sabían sobre el saber. La ironía era tan perfecta como inevitable. En su búsqueda de la excelencia académica, habían creado sistemas tan especializados que ya no podían reconocer la excelencia cuando aparecía en formas desconocidas. Fue, bajo cualquier medida, el fracaso más exitoso de la selección académica en la historia registrada. Y conociendo a los humanos, probablemente no sería el último. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.